Les comparto este tema titulado Testigos responsables. ¿Qué tal si vamos a la primera carta de Juan, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 3? Mientras que buscan, repito, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, Testigos responsables. Este título nos habla de que nosotros recibimos el testimonio, recibimos una verdad, y esa verdad nos hace responsable de difundirla, de decirla, de enseñarla. Y vamos a ver por qué. Porque muchas veces podemos ser cristianos que hemos visto la obra de Dios en nuestra vida. Hemos visto, hemos percibido y hemos disfrutado, pero no somos responsables de esta información. ¿Qué hacemos nosotros con lo que hemos recibido de parte de Dios? Pues Juan lo instruyó con mucho amor, con mucha responsabilidad y con una exhortación muy precisa. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice así: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué vio? ¿Qué oyó Juan? Vio a Jesucristo caminar, enseñar, hacer, amar, sanar, dar vida nueva a muchas personas. Fue testigo de la resurrección de Cristo, así que lo vio antes, después de la cruz. Lo vio caminando, crucificado. Tuvo la referencia a esa tumba vacía y luego lo vio ya manifestado en toda su gloria y lo vio ascender a los cielos. ¿El qué podía hacer con esto? Hablar. ¿Y para qué? Porque también a veces uno puede caer en esa duda. ¿Para qué yo le digo a la gente? ¿Cuál debe ser mi intención? ¿Cuál debe ser mi aspiración? ¿Y hasta por qué yo debo orar? Porque yo también debo compartir, ser testigo responsable de lo que he recibido para que, como dice Juan, también vosotros tengáis comunión con nosotros. Yo les comparto a ustedes, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, amigos, para que ustedes también tengan ese común sentir en el Espíritu, para que por un solo Espíritu seamos hijos de Dios, seamos hermanos en Cristo. Ahora, el ser testigo responsable implica también, como vamos a aprender a través de Lucas, el evangelista, una seriedad, un compromiso con la información y una verificación de lo que ocurrió. O sea, saber decir las cosas con propiedad para que no nos desmantelen o nos hagan dudar a nosotros, porque muchas veces nosotros damos testimonios y nos mueven el piso. No, de repente eso no fue que el Señor te sanó, eso debe ser que a lo mejor un medicamento, eso debe ser la casualidad, debe ser que no estabas tan enfermo, que eso fue psicosomático, eso era algo que estaba en tu mente. Y nosotros tenemos dudas, no sabemos cómo responder a eso. En Hechos 1, versículo 1, y recordando que este tratado fue escrito por Lucas, el mismo autor del evangelio que lleva su nombre, dice lo siguiente, repito, Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero ¿cómo lo hizo Lucas? Vamos a Lucas 1 y dentro de los primeros 4 versículos, se muestra esto. Dice Lucas 1, versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vemos que hay varias características o hay varios pasos aquí que deben ser repetidos por nosotros cuando vamos a ser testigos de la obra de Cristo. En primer lugar, aquí vemos que Él no estuvo allí, no fue testigo presencial de la muerte y resurrección. Sin embargo, Él sí hizo algo muy responsable. En el versículo 2 dice, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Muchas veces nosotros damos testimonio de lo que le pasó a un familiar, lo que le pasó a algún miembro de la iglesia y no verificamos. Vamos a preguntar, vamos a investigar, vamos a ser responsables, porque no vaya a ser que por dar un testimonio mal investigado quedemos en la duda o nos dejen a nosotros en duda. Por ejemplo, se me ocurre algo. Hoy quiero contarles que un discípulo, un miembro de la iglesia, un feligres, un hermano en Cristo Jesús, era
un ladrón de bancos y un día se dio cuenta que no podía estar así, se entregó a la justicia, pagó su deuda, en la cárcel evangelizó a muchos y luego fue sacado de ahí, pero dejando un ministerio atrás. Es más, muchas de esas personas que eran presidiarios luego se hicieron miembros de la iglesia y hasta salieron pastores. A lo mejor sí fue cierto, pero hay una falla en la historia. Nunca fue por robar bancos. Fue tal vez por otra razón que entró a la cárcel. O tal vez nunca llegó a entrar plenamente a la cárcel. Pasó a otro programa de casa por cárcel. O sea, hay detalles que si yo no los digo bien porque me entusiasmé y a la ligera voy soltando el testimonio, pueden hacer que me critiquen, me pongan en duda ese testimonio y por eso ni los demás crean, ni se tenga impacto, ni a lo mejor yo termine convencido y más bien termino avergonzado. Y muchas veces terminamos avergonzados, abochornados y con los labios cerrados porque hemos dicho testimonio de la obra del Señor sin verificar. Cuando nosotros estamos ante la posibilidad de un testimonio, averigüemos, investiguemos, seamos responsables para que no haya ese dejo de duda. También dentro de eso es muy necesario que hasta cuando nosotros damos testimonio de nuestras propias obras, verifiquemos bien las obras, los hechos. No voy a hacer que yo hable de mi gran problema de alcoholismo del año 92 y en ese año yo todavía ni siquiera sabía lo que era una botella. O comienzo a exagerar o emocionarme con detalles que no eran parte de mi vida, que están mal contados, que otros pueden decir yo estaba ahí y eso no era así. Y el problema es que esas personas no están difamando, sino que tienen toda la razón y me dejan en duda. Como testigo responsable, debo verificar qué ocurrió, cómo fue, en qué circunstancias, para darle la veracidad necesaria que digan a otros, a mí me consta, porque eso es también muy importante, cuando otros digan, a mí me consta, tal como lo dice fue. Y si tal como lo dice fue, es completamente creíble la obra de Cristo transformadora en esa persona. Pero aquí también es muy importante algo. El ánimo, ¿por qué lo hacía? El versículo 4 de Lucas 1 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tú necesitas conocer la verdad, oh hermano, oh familiar, oh vecino, compañero de trabajo, o desconocido que de repente tuve la oportunidad de compartirle mi testimonio, porque en el testimonio verás, sin fantasías, sin datos inexactos, tú vas a conocer al Dios verdadero, al Dios que hace, al Dios que se glorifica en sus propias obras milagrosas, el Dios que levanta, restaura familias, salva matrimonios, reconstruye. Necesito decirte las cosas con responsabilidad, con detalles, con sabiduría, pero también con datos irrefutables para que tú conozcas bien la verdad. Juan, ¿para qué lo hacía? Para que otros tuvieran comunión con él. O sea, son actos de amor. Y vamos a Hechos 17. ¿Para qué Pablo procuraba dar testimonio fiel a otros, a los que no conocían, a los que no creían? Hechos 17, vamos a los versículos 18 al 21. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago y diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Él, con mucho celo, con mucha propiedad, le enseñaba a ellos porque ellos querían conocer qué era lo nuevo, qué era la tendencia, qué era lo que estaba en boga. Y dentro de eso que estaba en boga, que era tendencia, tenían que conocer la verdad. Nosotros tenemos también personas que están ávidas de oír. Y todos los días salen tendencias, nuevas filosofías, nuevas creencias, nuevas plataformas ideológicas. Nosotros tenemos con testimonio fiel que hablarle a esas personas para insertar dentro de ese cúmulo de informaciones contradictorias, diversas y que no son los caminos de Dios, cuál es la verdad. Y por eso es que también tenemos que ser testigos idóneos, porque nos van a decir personas con muchos conocimientos en cualquier otra filosofía, en planteamiento político, pero con muchos elementos, fechas, historias, datos, cosas que si nosotros no sustentamos con responsabilidad, con información, con doctrina, van a parecer nada. Si nosotros no estamos bien informados doctrinalmente, con hechos, con fechas, con todo lo que no solo ha hecho Dios en nuestras vidas, sino lo que ha hecho y está registrado en las Escrituras, en la Biblia,
Los otros será una historia de Disney, una fábula de Esopo, algo ligerito comparado con la cantidad de datos e información que dan las otras personas para vendernos lo que está de moda, lo que es la tendencia, lo que suena atractivo, que nos da comezón en los oídos. Tenemos que ser testigos responsables, porque afuera las mentiras más elaboradas están precisamente eso, muy bien elaboradas, llenas de datos, de fechas, de nombres, de resultados ficticios, amañados, tal vez completamente verdaderos, pero con interpretaciones erradas, dándole la gloria a lo que sea menos a Dios, y por eso nosotros tenemos que estar bien sustentados, ser testigos muy responsables, para que no seamos el argumento flojo, el argumento que le falta sustancia. Y muchas veces nuestros testimonios de lo que pasa en nuestra vida o incluso de lo que aprendemos de Jesús es flojo, le falta elemento, le falta sustancia, porque nos aligeramos mucho en decir y tenemos que formarnos más en el conocimiento y la investigación. Y en cuanto a lo que dice la Biblia, a leer más, no dar los testimonios porque leí un versículo y de ahí saco toda una doctrina sin saber el trasfondo, el contexto, la razón, el fundamento por lo que escrito está. Y nos ponen a dudar y de repente decimos las 7 plagas de Egipto en vez de las 10 y hablamos de Noé y su hijo Abraham porque nos falta información. Seamos testigos responsables y la gran invitación es conozcamos más. Examinemos más los testimonios de nuestra vida, que no haya fechas equivocadas cuando son de otros, preguntar bien. Y en cuanto a los testimonios, a toda esa enseñanza que está establecida, escrita, desarrollada en la Biblia, estudiarlas bien para que no digamos que Sansón y su primo David, o para que no caigamos en ligereza en la doctrina al decir las cosas como parecen ser, pero que por falta de investigación se quedan cortas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la palabra hoy. Tú nos llamas a ser diligentes en investigar, procurar conocer todo el contexto de los eventos que tú has seguido haciendo en nuestra vida, lo que tú has seguido haciendo en otras personas, pero también lo que está registrado en las Escrituras, Señor. Muchas cosas han ocurrido y a veces las decimos muy a la ligera y por eso la gente duda de nosotros. En nuestros testimonios, como testigos responsables, tiene que haber sustancia, tiene que haber conocimiento, Señor. Y yo sé que muchos, por la emoción, por el querer hacer, y tal vez porque no hemos desarrollado el hábito de la investigación, hemos fallado y hemos dejado en duda tu poder, tu palabra, haciéndole daño a otras personas e impidiéndole que tengan comunión con nosotros y que sepan la verdad. Gracias por el testimonio de hombres como Lucas, como Juan, como todos los apóstoles que verificaron los hechos para que el testimonio fuera imbatible, para que el testimonio no tuviera rajaduras, no tuviera fisuras, para que fuera convincente, verificable. Señor, debemos ser testigos responsables, no dejarnos llevar por la emoción y más bien verificar bien todas las cosas para que tengan propiedad en su discurso, en sus eventos y el enemigo no puede usar las fisuras de nuestros testimonios ligeros para que los demás duden. Gracias, Señor, por este tema. Te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.